muchachos, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Durante la semana anterior estuvimos analizando el tema relativo a la jurisdicción y mencionábamos que no debemos confundir a la jurisdicción con el territorio, como erradamente lo hacen tanto el legislador como algunos abogados postulantes y lamentablemente también algunos jueces. Esto en virtud de que el legislador, al carecer de una técnica jurídica, indebidamente utiliza el término jurisdicción como sinónimo de territorio. Sin embargo, pues nosotros estamos estudiando derecho y partiendo de la teoría general del proceso, el término jurisdicción está más ligado al ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, vamos a entender por jurisdicción la facultad que tiene un órgano con funciones jurisdiccionales para decir el derecho. Incluso mencionábamos que la palabra jurisdicción deviene del latín jurisdictio, que a su vez se conforma de dos términos latinos, que es jus y dicere, y que se traduce al castellano como decir o indicar el derecho. ¿Y cómo dicen o indican el derecho los órganos jurisdiccionales? A partir de la emisión de una resolución, sentencia, laudo, como refiere la ley de amparo, en este caso el artículo 170, fracción primera de la ley de amparo, nos refiere que se entiende por sentencias definitivas aquellas que resuelven el fondo del asunto, y obviamente dentro de las resoluciones que declaran o dicen el derecho y por lo tanto resuelven el asunto, pues se encuentran los laudos en materia laboral. Estas resoluciones, recordemos, las emiten las juntas de conciliación y arbitraje y el tribunal de conciliación y arbitraje. Ahora, no los debemos confundir con lo que son las resoluciones definitivas. Las resoluciones definitivas emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como por ejemplo las resoluciones que emiten los jueces cívicos, las oficialías conciliadoras, algunos órganos de control interno, que propiamente no son órganos jurisdiccionales, pero que sí tienen una función materialmente jurisdiccional. Y en ese sentido hablábamos de una clasificación incluso de la jurisdicción, pero una clasificación muy errada, que ya resulta de alguna manera obsoleta para efectos didácticos, porque algunos autores nos hacen referencia a la jurisdicción, por ejemplo, voluntaria, a la jurisdicción contenciosa, y ya explicamos que pues la jurisdicción, si lo que consiste es en resolver un conflicto mediante la emisión de una resolución o sentencia, pues entonces la jurisdicción siempre debe ser contenciosa y consecuentemente no podemos hablar de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, pues otra vez el legislador en forma errada habla de jurisdicción voluntaria, un concepto bastante criticado por los juristas. Y por ejemplo, la ley federal del trabajo trata de eliminar ese concepto, pero también cae en el error de hablar de cuestiones paraprocesales, que también es incorrecto, y en ese sentido algunos autores prefieren llamar este tipo de, vamos a decir, de determinaciones como juicios no contenciosos. Ahora, la doctrina también nos habla de otro tipo de clasificaciones y nos hablan de jurisdicción auxiliar, jurisdicción concurrente. Ya habíamos platicado que propiamente tampoco estamos en presencia de una jurisdicción, sino más bien de una especie de competencia, porque la jurisdicción auxiliar es la facultad que tienen ciertos órganos
en este caso del fuero común, para auxiliar a los jueces de amparo cuando no existe juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito en una determinada demarcación. Y entonces un juez de primera instancia podrá recepcionar la demanda, realizar las diligencias más urgentes, como puede ser ordenar la suspensión del acto reclamado y posteriormente remitir los autos al juez de distrito competente. Entonces, como tal, no es una jurisdicción, porque ese juez que conoce de manera parcial no va a declarar o decir el derecho. Quien va a declarar o decir el derecho es el juez de distrito. Entonces, propiamente no estamos frente a una jurisdicción, sino más bien una competencia auxiliar. Y por lo que respecta a la jurisdicción concurrente, propiamente también estamos hablando de una competencia, y mencionábamos que esta competencia concurrente consiste en la facultad que tiene el gobernado para decidir en ciertos casos, cuando así lo establece la ley, de decidir si quien conoce es un órgano federal o uno del fuero común. Es decir, es el propio gobernado quien decide si quien conoce del asunto es un juez federal, en este caso un juez de distrito, o un juez ordinario. Y hablábamos del ejemplo de los pagaré. Un pagaré está regulado por una ley de carácter federal, en este caso la ley de títulos y operaciones de crédito. Es una ley que emana del Congreso de la Unión y que, de acuerdo a lo que señala el artículo 104, fracción segunda de la Constitución, nosotros tenemos la potestad de decidir si quien conoce del juicio, en este caso un ejecutivo mercantil, es un juzgado de distrito en materia civil o un juez del fuero común. ¿Sí? Entonces es una facultad, es una potestad que recae en el gobernado, y quien, con base en lo que dispone este precepto constitucional, va a decidir entonces quién conoce del asunto. O sea, ¿qué es esta competencia concurrente? Es la facultad que tienen dos o más órganos estatales, en este caso de carácter jurisdiccional, para conocer a un mismo tiempo de un mismo asunto, pero quien finalmente va a decidir quién de los dos conoce no van a ser los órganos, sino va a ser el propio gobernado. Y tenemos una clasificación más contemporánea que nos habla de lo que es la jurisdicción en sentido estricto y la jurisdicción especializada, que es, digamos, la más acorde a nuestra realidad mexicana. La jurisdicción en sentido estricto es la que hace referencia a los tribunales de la Federación, es decir, aquellos que conforman el Poder Judicial Federal, y los tribunales del fuero común, es decir, el Poder Judicial de los estados y de la Ciudad de México. Y luego tenemos lo que es la jurisdicción especializada, que también se le conoce como justicia administrativa. ¿Por qué justicia administrativa? Porque está confiada precisamente a los tribunales de justicia administrativa, tanto en materia federal como local. Aquí también se contempla las juntas federales, a las juntas locales de conciliación y arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales militares, así como los tribunales agrarios. Todos estos tribunales, ¿a quién pertenecen? Al Poder Ejecutivo, es decir, son autoridades administrativas, aunque ya la ley hoy les reconoce propiamente la calidad de tribunales. ¿Por qué? Porque declaran o dicen el derecho mediante la emisión, como ya lo vimos, de una sentencia, o en su defecto, tratándose de las juntas, de un laudo, ¿sí? Y asimismo debemos contemplar a las autoridades administrativas que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales, es decir, aquellas que desahogan procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y que incluso la jurisprudencia ha establecido que al ejercer funciones jurisdiccionales, al igual que una autoridad formalmente jurisdiccional,
no tienen legitimación para promover el recurso de revisión en amparo, tratándose del juicio de amparo, dado que hay una prohibición expresa por el artículo 87 de la ley de amparo. Incluso dimos lectura a una jurisprudencia, aquí la tengo precisamente a la vista, es la que lleva por número de registro digital 2016-023 y se refiere propiamente a los jueces calificadores. Dice: jueces calificadores de los municipios del estado de Puebla no están legitimados para interponer el recurso de revisión contra sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto cuando el acto reclamado consistió en resoluciones por las que impusieron sanciones e infracciones al Código Reglamentario del municipio de Puebla o bandos de policía y gobierno de otras municipalidades a través de procedimientos previstos en estos. Es decir, se les reconoce la calidad de autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales. Y entonces, si hay una prohibición expresa en la ley de amparo que no permite que una autoridad jurisdiccional, como lo es un juez civil, familiar, un juez penal, promuevan el recurso de revisión, esto se hace extensivo también a este tipo de autoridades administrativas, pero con funciones materialmente jurisdiccionales, ¿no? Y entonces la tesis de jurisprudencia a la que le estoy haciendo referencia dice lo siguiente: dice: del artículo 87, segundo párrafo de la ley de amparo, se advierte que los jueces calificadores de los municipios de Puebla no están legitimados para interponer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto cuando el acto reclamado consistió en las resoluciones por las que se impusieron sanciones a las infracciones del Código Reglamentario del municipio de Puebla, los bandos de policía y gobierno de otros municipios, pues si bien son autoridades formalmente administrativas designadas por el presidente municipal, en sus funciones se encuentran las de conocer, calificar y sancionar infracciones a dichos ordenamientos, supuestos en los que se erigen como autoridades materialmente jurisdiccionales, pues dilucidan una cuestión de derecho al imponer sanciones a través de un procedimiento previsto en dichos ordenamientos en ejercicio de una función pública, con carácter suprapartes, con imparcialidad, autonomía y aplicando normas contenidas en los referidos ordenamientos administrativos para determinar si existió su incumplimiento por los particulares. Entonces, creo que ya está bien definido por la jurisprudencia entonces que estas autoridades, aunque formalmente pertenecen al Poder Ejecutivo, materialmente tienen una función jurisdiccional. Entonces ya nos debemos de quitar esa idea de que la jurisdicción es propia y exclusiva del Poder Judicial, porque, bueno, a ustedes ya no les tocó, pero por ejemplo cuando yo estudiaba, todavía había algunos docentes que decían: no, es que la jurisdicción es una función propia y exclusiva del Poder Judicial. No, ya teníamos a las juntas de conciliación, ya teníamos al tribunal, en aquel entonces le llamaban Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy ya nada más sabemos es Tribunal de Justicia Administrativa, y eran autoridades que, si bien es cierto pertenecían al Poder Ejecutivo, materialmente tenían una función jurisdiccional, ¿sí? Ya posteriormente se les reconoció la calidad de tribunal. Incluso recuerdo que hasta en esos entonces, les estoy hablando por ahí del 2001, 2002, todavía había quien se atrevía a decir: es que vamos a proponer que se incorporen las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial, ¿no? Porque no pueden ser parte del Ejecutivo y propiamente no son tribunales. Eso ya quedó superado, y como hoy sabemos, pues tarde o temprano van a desaparecer las juntas, y quien va a resolver ese tipo de conflictos pues propiamente ya va a ser un juez. Entonces esta es la clasificación más acorde a nuestra realidad mexicana, la que nos habla de jurisdicción en sentido estricto, es decir, aquellos órganos que pertenecen al Poder Judicial, ya sea federal o estatal,
y la jurisdicción especializada o justicia administrativa, que son estos tribunales que pertenecen al Poder Ejecutivo, pero que tanto formal como materialmente tienen una función jurisdiccional. Bien, ahora vamos a analizar entonces el día de hoy lo relativo a la competencia. Ya habíamos hecho una pequeña introducción a lo que es la competencia y mencionábamos que la competencia es la aptitud jurídica, esfera o campo dentro del cual un determinado órgano puede válidamente desempeñar sus atribuciones y funciones, es decir, el conjunto de atribuciones que para el cumplimiento de la jurisdicción tiene en concreto cada órgano jurisdiccional. Y decíamos entonces que la competencia es la medida de la jurisdicción, es decir, si un órgano es incompetente no puede tener jurisdicción, porque para que yo pueda declarar o decir el derecho como órgano jurisdiccional, primero debo tener competencia, ¿verdad? Y también adelantamos un poco y precisábamos que la competencia para efectos didácticos se va a dividir en dos rubros. La primera de ellas se llama competencia objetiva y que se va a referir al órgano jurisdiccional como abstracción, es decir, como ente, sin importarnos la persona que es su titular. Es decir, esta competencia objetiva se atribuye al órgano del Estado que desempeña la función jurisdiccional y dentro de ella se analizan o se estudian todos los criterios que nos van a servir para determinar si un órgano puede conocer o no de un asunto determinado. Y decíamos que los 4 criterios que tradicionalmente contempla la ley son la materia, el grado, el territorio y la cuantía. Entonces vamos a ver que de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el derecho se han ido ampliando los criterios para fijar la competencia. Ahorita vamos a quedarnos con esos 4 básicos. Ahora, la competencia subjetiva, a contrario sensu, no se refiere al órgano como abstracción, sino más bien se va a referir al sujeto titular del órgano jurisdiccional y se va a referir a aquellas circunstancias que pudieran influir en el ánimo o en la psique del juzgador que lo van a hacer que pierda la objetividad, es decir, que actúe de manera parcial en el asunto del cual está conociendo, y entonces tiene relación con lo que se conocen como los impedimentos, las excusas y las recusaciones, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar por analizar los criterios que sirven para fijar la competencia objetiva. Para ello necesitamos remitirnos a los artículos 18 a 33 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales en forma genérica regulan la competencia de los tribunales de la Federación. ¿En base a qué? A la materia, el territorio, la cuantía, el grado, pero también nos hacen referencia al fuero. Ahora bien, en forma muy similar, el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles, pero de la Ciudad de México, nos refiere lo siguiente. Dice: la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es decir, nos habla de los cuatro criterios para fijar la competencia de manera tradicional. Ahora, si nos remitimos al Código Nacional de Procedimientos Penales, este en su artículo 20 también nos establece reglas para fijar la competencia, y entonces nos dice lo siguiente. Dice que
los órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, serán competentes en razón del territorio y del fuero. Y entonces, en este sentido, debemos precisar qué entendemos por territorio. Y ya habíamos manifestado que el territorio es el ámbito espacial o geográfico donde válidamente puede ejercer su competencia un órgano jurisdiccional, y que normalmente se suele confundir con la jurisdicción. Entonces es muy común escuchar que dicen, es que se sale de la jurisdicción, ¿no? O no forma parte de mi jurisdicción, cuando propiamente tienen que hacer referencia a el territorio o a mi demarcación territorial. Ahora, ¿qué es el fuero? El fuero es un criterio para fijar la competencia en base a la ley que regula una determinada conducta o un determinado hecho. Si estamos hablando, por ejemplo, de una norma de carácter federal, es decir, que es expedida por el Congreso de la Unión, como pudiera ser el Código Penal Federal, y la conducta que se le atribuye a un sujeto está regulada por ese ordenamiento o por otra ley de carácter federal, entonces estamos hablando que el delito es del fuero federal, ¿verdad? Y que por lo tanto quien debe conocer de la investigación del delito es un ministerio público federal, y en su caso un juzgado penal federal, ¿sí? Ya sea un juzgado de distrito que conozca del procedimiento tradicional, o lo que antes se le conocía como los juzgados de distrito en materia de procesos penales federales, o bien un juez de control, ¿verdad? Pero adscrito al centro de justicia en materia acusatorio penal, es decir, los jueces del sistema acusatorio y oral, porque acuérdense que aún existen jueces del sistema tradicional y tenemos a los jueces del sistema acusatorio y oral. Y ahora bien, en relación al fuero, por ahí, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Carlos, por favor. ¿Nos escucha, Carlos? Ok, bueno, vamos a continuar, esperemos no. Les decía entonces, si la conducta está regulada por una ley del fuero común, como es el Código Penal de la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Sinaloa, el delito entonces será del fuero común, y quien debe conocer de la investigación pues es el Ministerio Público del Fuero Común, y por supuesto un juzgado penal del fuero común, ¿sí? Ahora, entonces, en ese orden de ideas, tratándose de delitos del orden federal, ¿quiénes son competentes para conocer de esos delitos? Pues por supuesto los tribunales de la Federación. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno. Sí, profe, maestro. Es que hay mucho ruido, pero creo que no nos escucha Carlos, que apague su micrófono. ¿Sí lo puede silenciar, profe? ¿Lo puede silenciar? A ver.
Ahí estamos mejor, ¿verdad? Ok. Gracias, Gaby. Bien. Les decía entonces, les estaba explicando la diferencia entre lo que es el fuero federal y el fuero común, ¿sí? Normalmente vamos a decir que estamos en presencia de un asunto de naturaleza federal cuando esté regulado por un ordenamiento de carácter federal. Por ejemplo, si hablamos de un delito que está contemplado en el Código Penal Federal o en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada o la Ley Federal de Armas y de Fuego y Explosivos, pues obviamente quien debe conocer es el Ministerio Público de la Federación y en su momento un juzgado de distrito en materia penal. Si el delito está regulado por los códigos penales de las diversas entidades federativas, pues quien conoce de la investigación es el MP del fuero común y en su caso el juez del fuero común. Solamente acuérdense que tenemos jueces del sistema tradicional, o sea del anterior sistema, y los jueces del sistema acusatorio adversarial, ¿sí? Los jueces del sistema tradicional están viendo de los procedimientos o procesos que están pendientes de resolverse y que se iniciaron conforme al sistema anterior, es decir, antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y una vez que entró en vigor en toda la República el Código Nacional, esto fue en junio de 2016, pues todos los procedimientos nuevos deben sustanciarse conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, ya vimos el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver qué nos dice la Ley Federal del Trabajo en relación a los criterios para fijar la competencia. Y entonces tenemos que analizar lo que refieren los artículos 527 a 529 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se regula la competencia constitucional de los tribunales del trabajo y nos dice que la autoridad federal conocerá de los conflictos cuando se trate de las hipótesis previstas en los artículos 527 y 528 de dicho ordenamiento, mientras que las autoridades locales conocerán de los casos que no están previstos en dicho dispositivo. Entonces, aquí lo que nos está fijando entonces es la competencia de las juntas federales y las juntas locales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un conflicto entre particulares, es decir, patrón, obrero, normalmente ese tipo de conflictos los va a resolver la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pero si hablamos de un conflicto entre, por ejemplo, un trabajador y la Comisión Federal de Electricidad, entonces no podrá conocer una junta local de conciliación y arbitraje. ¿Quién debería conocer de ese conflicto? A ver, Gabriela. Dice, tan tranquila que estaba, ¿verdad? No sé. ¿No? ¿Ni idea? Pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y porque propiamente estamos hablando de un organismo descentralizado, es decir, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y propiamente no estarías prestando tu servicio al Estado como tal. En cambio, si por ejemplo se presenta un conflicto entre Gabriela y el gobierno de la Ciudad de México, en este caso la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no puede conocer ni la Junta Local ni la Junta Federal. Entonces, ¿quién tendría que resolver ese conflicto? A ver, Tomás, ¿qué opina?
de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Porque ahí ya hablamos de una relación entre un trabajador y el Estado, ¿verdad? Resuelven conflictos entre los trabajadores del Estado y, valga la redundancia, el Estado, ¿sí? Entonces, propiamente, esta sería la autoridad competente. ¿Y quién nos fija esas reglas? Pues obviamente el artículo 527, 529, y tendríamos que remitirnos a lo que se conoce como la ley burocrática o la ley de trabajadores al servicio del Estado, que es donde se determinan las facultades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bien, entonces, ¿qué sería la materia entonces? A ver, anoten, porque materia. Es el criterio de distribución del quehacer jurisdiccional que toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados bueno, hasta ahí, punto. Entonces de esto se desprende que actualmente, de acuerdo a la carga de trabajo que tienen los juzgados, pues se ha ido necesario creando juzgados especializados en determinada materia. Y entonces hoy tenemos los jueces de lo civil, de lo familiar, de lo penal, jueces en materia administrativa, ahora ya en materia laboral, independientemente de las juntas o el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, etcétera. Incluso ya tenemos a los jueces de adolescentes, ¿verdad? Los jueces de género, es decir, conforme va avanzando el derecho, tenemos que ir creando juzgados con un conocimiento especializado en una determinada disciplina del derecho, ¿sí? Ahora, va a haber entidades federativas donde los jueces sean, vamos a decir, mixtos. Todavía escuchamos en algunas entidades que hablan de los jueces mixtos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden conocer de diversas materias. Por ejemplo, en materia de amparo, todavía existe, por ejemplo, en Puebla, en el Estado de México, jueces de distrito que conocen de procedimientos ordinarios civiles, penales, mercantiles, conocen de amparo en materia civil, en materia laboral, en materia de justicia de adolescentes, incluso por ejemplo en Puebla se llaman jueces de distrito en materia de amparo civil, laboral y procesos penales, procesos ordinarios federales. O sea, son jueces que mixtos. ¿Y esto por qué? Porque la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación refiere
que en los circuitos, es decir, en las demarcaciones territoriales, donde el Consejo de la Judicatura Federal no haya establecido una competencia especial, los jueces deberán conocer de todas las materias, o sea, son jueces mixtos, ¿sí? Entonces la carga de trabajo no va a ser la misma de un juez con una competencia mixta que un juez con competencia especializada. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos jueces especializados. Tenemos jueces de amparo en materia penal. ¿Y de qué van a conocer? Su mismo nombre lo indica, ¿verdad? De amparo en materia penal. Pero también tenemos, vamos a decir, jueces con cierta competencia también mixta, pero no tan amplia como en el caso de Puebla. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos a los juzgados de distrito en materia civil. ¿Y de qué conocen? De procesos ordinarios federales. Hace rato ya hablamos de lo que es la competencia concurrente, es decir, cuando se aplica o se interpreta una ley de carácter federal y donde el gobernador tiene la facultad de decidir si quien conoce es un juzgado de distrito en materia civil o un juez del fuero común. Y entonces cuando hablamos de procesos ordinarios civiles federales, hablamos de este tipo de asuntos, donde Gabriela inició un juicio ejecutivo mercantil, pero no ante un juez del fuero común, sino ante un juzgado de distrito. ¿Y por qué lo hizo? Va a preguntar Tomás. Oiga, pero eso no es una situación que no le interesa a la federación. Y sí, efectivamente le vamos a responder que así es. Pero acuérdense que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal regula lo que se llama la competencia concurrente, y que dijimos es la facultad que tiene el gobernador de decidir si quien conoce es un juzgado de distrito o un juzgado del fuero común. ¿Sí? Y entonces en la Ciudad de México los jueces de distrito en materia civil conocen de amparo, obviamente amparo en materia civil, y de procesos ordinarios federales, por ejemplo un juicio ejecutivo mercantil. ¿Sí? ¿Preguntas? Gaby, ¿sí quedó claro esa parte? ¿Segura? O te pregunto a ver si es cierto. ¿Sí quedó claro? Sí. O más o menos. Ah, ¿más o menos? A ver, ¿sí? Tomás, ¿sí quedó claro? ¿Sí? Ok. Bueno. Yo tengo una pregunta. Ajá. Nada más para quitarme una duda. Los jueces mixtos entonces se pueden hacer cargo de cualquiera de las situaciones que se les presenten. Sí. Ya sea poniendo civil o penal, pueden hacerse cargo de cualquiera de las dos. Si nos vamos a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, sí dice que si no tienen competencia especializada deben conocer de todas las materias. Digo, afortunadamente poco a poco se han ido eliminando esos juzgados, vamos a decir, mixtos, ¿no? Pero por ejemplo todavía mencionábamos en Puebla, en el Estado de México, siguen siendo mixtos. Creo que lo más acorde sería que fueran especializados, porque no los saturas de tanta carga de trabajo. Y ustedes se van a dar cuenta ya cuando empiecen a ejercer. Por ejemplo, si van ante un juzgado de distrito en materia de amparo penal, hasta las instalaciones son bonitas, son nuevas, la atención de las personas que están a cargo son muy amables. Si a lo mejor el quejoso se le olvidó su número de expediente, ahí se lo busca, ¿no? en el sistema. Es decir, es una atención más personalizada. Ah, pero si vas a un juzgado mixto, híjoles, casi hasta te mientan la mamá si no llevas el dato. Y de alguna manera es entendible. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo es excesiva. Por ejemplo, te hablo de los juzgados de Naucalpan.
Ellos ven de materia civil, ven de materia administrativa, ven de materia laboral, ven de materia de justicia para adolescentes. Entonces, ¿imaginan la saturación de trabajo que tienen? Y entonces no llevas tu número de expediente. ¿Tú crees que él va a tener el tiempo para andar buscándote en el sistema y decir, mira, este es su número de expediente? No, te va a poner una regañiza y te va a decir que tú debes traer tu número de expediente. Las instalaciones, la verdad, son precarias, vamos a ser sinceros. Hay hasta goteras, o sea, el cambio es radical, ¿no? Igual los que tienen muchísima carga de trabajo son los juzgados de distrito en materia administrativa. Aunque son especializados, es, no sé, impresionante la carga de trabajo. ¿Y por qué? Pues porque hay una infinidad de autoridades administrativas que cometen violaciones a derechos humanos y los amparos son promovidos de manera constante, ¿no? Entonces tienen muchísima carga de trabajo y también por esa razón, pues, como que la atención no es como debiera ser, ¿no? Digo, no justifica, pero bueno, al menos yo que fui servidor público sí entiendo esa parte de que a veces es mucha la carga de trabajo y tal vez pues no están bien remunerados y pues no se sienten contentos con el trabajo, pero como yo se los he manifestado, pues si no estás a gusto, pues mejor renuncia y dedícate a otra cosa, ¿no? Pero bueno, finalmente ya queda a la decisión de cada uno de nosotros si queremos estar ahí o buscar pues otras oportunidades. Bien, entonces para determinar o fijar la competencia en base al territorio, la cuantía, el grado, la materia, pues tenemos que remitirnos, ya lo vieron, a los códigos procesales, así como también a las leyes orgánicas, ya sea la ley orgánica del Poder Judicial Federal o la ley orgánica del Poder Judicial de la respectiva entidad federativa. Vamos a determinar ahora qué es el territorio. ¿Sí? Anoten territorio. Es el criterio que atiende al ámbito espacial, o geográfico, en cuya esfera de acción puede producirse un acto jurisdiccional. Acuérdense que no lo debemos confundir con la jurisdicción, ¿sí? Es cuando nos referimos a que una autoridad no es competente en virtud del territorio, entonces podemos hacer referencia de forma más adecuada a que no es competente en relación al territorio o se sale de su circunscripción territorial o espacial o geográfica, ¿verdad? Pero no vamos a hacer referencia a la jurisdicción. Ahora, la competencia de los tribunales en base al territorio, hablando de la materia civil, está regulada por los artículos 24 a 27 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Obviamente estamos hablando de la competencia de los tribunales de la Federación, ¿sí? ¿Y qué nos dice este dispositivo? El artículo 24, por ejemplo, dice, artículo 24, por razón de territorio
es tribunal competente. Fracción primera, el del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de una obligación. Fracción segunda, el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Fracción tercera, el de la ubicación de la cosa tratándose de acciones reales, es decir, aquellas que recaen sobre las cosas. Dice, sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieran situadas en o abarcaren dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del asunto. Entonces aquí me está hablando de lo que se conoce en la práctica como el principio de prevención. ¿Por qué? Porque lo que está previendo es un posible conflicto entre dos jueces que pudieran negarse o quieren conocer a un mismo tiempo de un mismo asunto. Y entonces, para evitar o prevenir el conflicto, la propia ley me está diciendo que será competente el primero, ¿verdad?, que conozca de la demanda. ¿Sí? Este principio no es exclusivo de la materia civil. También se presenta en la materia penal, hasta en